Buenas. Seguidamente lo que les voy a ofrecer es básicamente el último tema grande de este curso, que es la clase del modelo lineal general y regresión lineal simple y múltiple. Podríamos empezar con el tema del modelo lineal general. ¿Qué se entiende como el modelo lineal general? Este se puede plantear con la siguiente ecuación matricial. Es igual a X transpuesta B más U, donde Y es una matriz de variables de respuesta. X es una matriz de variables explicativas, generalmente una matriz de diseño. B es la matriz de coeficientes o vector de coeficientes y U es la matriz de errores. Si nosotros suponemos que los errores se distribuyen según una distribución normal multivariada, entonces ahí es donde podemos decir que tenemos el modelo lineal general. Esa es la principal característica, la relación lineal que tenemos aquí y que los errores, que es este componente U, tienen una distribución normal multivariada. La última característica es importante porque al asumir una distribución normal vamos a establecer que el modelo lineal general incluye una serie de técnicas que hemos venido estudiando en este curso. Bueno, la regresión lineal por mínimos cuadrados, que es el tema que vamos a ver, pero también el análisis de variancia, conocido como ANDEVA, siempre que supongamos que tenemos errores normales. La prueba T para diferencia de dos medias en muestras independientes, la prueba T para una media y otra serie de técnicas que ustedes van a estudiar más adelante en la carrera, como el MANOVA, que es el análisis de variancia multivariado, el análisis discriminante o el análisis factorial. En otras palabras, el modelo lineal general engloba, como les digo, varias de las técnicas que se aprendieron en este curso y particularmente lo que nosotros llamamos las pruebas o contrastes paramétricos. En resumen, el modelo lineal general engloba las distintas técnicas paramétricas que hemos visto en este curso. Ahora bien, si hablamos específicamente de la regresión lineal, podemos decir que a diferencia de la correlación, en regresión vamos a suponer que una variable es independiente o predictora, generalmente se denota como X, y la otra es dependiente, que se denota como Y. Eso quiere decir que los valores de X determinan los valores de Y. En una regresión lineal simple, podemos plantear una ecuación lineal de la siguiente forma. Esta ecuación es la ecuación en la población. Por eso es que hablamos de Y mayúscula sub I, el beta 0 y el beta 1, el X sub I mayúscula y el epsilon sub I, que es el componente del error. Son los errores que existen en la población y que es el componente que no podemos explicar por el modelo lineal. Se puede argumentar también que si esta es la regresión en la población, también podemos tener una regresión en una muestra de datos. En otras palabras, si tenemos una muestra de datos y planteamos un modelo de regresión, lo que estamos tratando es de estimar el beta sub 0, el beta sub 1 y los y sub i que tenemos aquí, en función de las x, o sea, de las variables, de los valores de la variable independiente que estamos observando. Entonces, en regresión, uno de los puntos más importantes es que nosotros lo que queremos es estimar el beta 0 y el beta 1. Y lo vamos a estimar con los estimadores beta 0 techito y beta 1 techito. Además, podemos decir, como vamos a ver más adelante, que el E sub i techito es el estimador del epsilon sub i. Ya voy a profundizar en ese aspecto. A beta 0 y a beta 1 se les conoce como los parámetros del modelo. Y la ecuación de regresión se puede utilizar para estimar valores de y dado cierto valor de x. Entonces, si yo planteo la siguiente ecuación, vean que aquí estoy excluyendo los e techito sub i. Lo que estoy diciendo es que si tomo la ecuación con los beta 0 y los beta 1 y a la ecuación empiezo a sustituir los valores de x sub i, los valores que tengo van a ser los y sub i estimados, también conocidos como los y sub i techitos en la jerga, en una jerga más sencilla. La diferencia entre el valor
y techito sub i y el valor y se le conoce como el residuo. El residuo, como dijimos, es el estimador de los errores a nivel poblacional. Por eso es que nosotros podemos plantear que techito sub i es igual a y sub i menos y techito sub i. Gráficamente, los residuos son las diferencias verticales entre los puntos en el gráfico de dispersión y la línea de regresión. Imagínense que todos estos puntos azules que tengo son parte de un gráfico de dispersión. Y la línea negra rayada representa la ecuación de regresión. Entonces las diferencias que tengo aquí en fucsia representan los residuos. En otras palabras, la diferencia entre el valor observado y el valor predicho. O en este caso, entre el valor observado, que es el que tenemos aquí, y el valor predicho, que es el que caería dentro de la recta. Los residuos también se pueden expresar como E techito sub i es igual a y sub i menos beta 0 más beta 1 x sub i, porque ya sabemos que este componente es equivalente al y techito sub i. Entonces esto sería equivalente a y sub i menos beta 0 menos beta 1 x sub i. Vean que los residuos son estimaciones del error que cometemos al usar el modelo de regresión en lugar de los datos observados. Si sumamos todos los residuos, uno puede demostrar que la sumatoria de los residuos siempre va a ser igual a 0. Ahora bien, ¿cómo es que nosotros vamos a estimar el beta 0 y el beta 1? ¿De dónde es que vamos a sacar las fórmulas de los estimadores? Bueno, recuerden que si nosotros estamos resumiendo un conjunto de datos como una ecuación, entonces nosotros queremos encontrar aquellos valores que minimicen el error que estoy cometiendo entre el valor observado y el valor predicho. Y si ya sabemos que la diferencia entre el valor observado y el valor predicho son los residuos, entonces en lugar de minimizar la suma de los residuos, que siempre va a ser igual a 0, yo puedo minimizar la suma de los residuos al cuadrado. En otras palabras, yo quiero encontrar los valores de beta 0 y de beta 1 que minimicen la suma de los residuos al cuadrado. Los valores de beta 0 y de beta 1 que simultáneamente minimicen la suma de los errores al cuadrado. Por eso es que a este componente se le conoce como la suma de cuadrados del error o la suma de cuadrados residual. El método de mínimos cuadrados ordinarios entonces se llama así porque busca encontrar los valores de beta 0 y beta 1 para minimizar la suma de cuadrados del error. Y esto, para encontrar las fórmulas de los estimadores de beta 0 y beta 1, lo que vamos a hacer es encontrar las derivadas de la suma de cuadrados del error con respecto a beta 0 y de beta 1, o sea, derivadas parciales, y hacerlas equivalentes a 0. Cuando los hacemos equivalentes a 0, lo que estamos buscando son los valores que minimicen la función de la suma de cuadrados del error. Y al despejar beta 1 y beta 0, entonces encontraríamos los estimadores. Este es un sistema de ecuaciones con dos incógnitas, como sabemos, y esto conduce a las fórmulas para beta 0 y beta 1. Nada más para verificar que aquí lo que nosotros tenemos son los estimadores. Entonces, el estimador de beta 1, de beta sub 1 y de beta sub 0, que los encontramos a partir de las derivadas parciales, serían equivalentes a lo que sigue. El beta sub 1 sería la sumatoria desde y igual a 1 hasta n de la multiplicatoria de las desviaciones de x y de y con respecto a su media, dividido por la variancia, por la sumatoria de los residuos. Esto lo que quiere decir es que yo puedo representar
yo puedo representar de fórmula del estimador beta sub 1 como la covariancia de XY dividido entre la variancia de X. ¿Qué significa esto? De que yo lo que quiero es ver cómo varían en conjunto X y Y con respecto de la variación de X. Y beta 0, en lugar de plantear un estimador tan complejo, por la equivalencia que existe en la regresión lineal, yo puedo plantear que beta sub 0 sería igual a y barra menos beta sub 1 techito beta sub 1 techito llevarlo menos beta 1 techito por X barra. Entonces el beta 0 en general se interpreta como el valor promedio de la variable dependiente cuando la variable independiente es igual a 0. Porque si ustedes sustituyen aquí en X, en la ecuación que X sea igual a 0, entonces quedarían que beta 0 sería igual a Y. Entonces interpretaríamos beta 0 como el valor promedio de la variable dependiente cuando la variable independiente es igual a 0. Y la interpretación más importante va a ser la de beta 1. Beta 1 se interpreta como que la variable dependiente cambia en promedio en beta 1 unidades por cada aumento de una unidad en la variable X. Repito, entonces sería el cambio promedio en Y por cada aumento de una unidad en la variable X. Esta interpretación es muy importante porque permite entender mejor la relación entre X y Y en términos de las unidades de Y. Ahora, para hacer inferencia con una ecuación muestral a una población, necesitamos los siguientes supuestos del modelo de regresión. Uno, que la variable dependiente, condicional a los valores de la variable independiente, se distribuyen normalmente con media beta 0 más beta 1 X barra y variancia sigma cuadrada. Si ustedes ven, aquí estamos haciendo el supuesto típico de los métodos paramétricos, la distribución normal. También podemos decir que por esta relación que los residuos entonces provienen de una población o los errores entonces se distribuyen normalmente con media 0 y variancia sigma cuadrada. Los supuestos anteriores implican otro supuesto. Implican que los valores de la variable dependiente condicional al modelo tienen una única variancia, el sigma cuadrado. Y a ese supuesto es el que denominamos homoscedasticidad. Por último, un supuesto que es obvio es que la asociación entre X y Y es lineal. Ahora bien, si yo quiero hacer inferencia, recuerden que yo necesito una distribución muestral para poder hacer inferencia. Y toda distribución muestral tiene su respectivo error estándar, porque el error estándar es la revisión estándar de la distribución muestral. Este SE es el estimador del error estándar de estimación. Vean que esta sería la fórmula larga, que aparece en la mayoría de tablas estadísticas, pero la podemos resumir como la raíz cuadrada de ese cuadrado E entre n menos 2. El cuadrado de ese error estándar de estimación es el estimador de la variancia única. Repito, el cuadrado del error estándar de estimación es equivalente a la variancia única, al estimador de la variancia única. En otras palabras, lo que en el tema de análisis de variancia denominamos cuadrado medio del error. Y vean que también yo puedo hacer inferencia con respecto de los parámetros específicos. Si yo quiero hacer inferencia sobre el beta 0 y el beta 1, entonces necesito los errores estándar de beta 0 y de beta 1. Esta sería la fórmula del error estándar de beta 1. Vean que sería el error estándar de estimación, lo que tenemos aquí, entre la suma de cuadrados de X, que es el famoso numerador, entre raíz cuadrada de la suma de cuadrados de X, que es el famoso numerador de la variancia.
Y el error estándar de beta 0 también está en función del error estándar de estimación por raíz cuadrada de 1 entre n más x barra al cuadrado la suma al cuadrado de x. Entonces vean cómo tengo un error estándar de estimación y tengo también errores estándar para los coeficientes. ¿Por qué es tan importante los errores estándar de los coeficientes? Para que yo pueda hacer inferencia con respecto de ellos. Por ejemplo, yo puedo plantear pruebas de hipótesis como vamos a ver. Además, en el modelo de regresión vamos a analizar el ajuste del modelo de regresión a los datos. El ajuste del modelo se mide con el coeficiente de determinación, que se conoce como R cuadrado. Se puede demostrar que el R cuadrado es igual al R de Pearson al cuadrado, aunque su fórmula estrictamente es la suma de cuadrados de regresión entre la suma de cuadrados total, o bien 1 menos la suma de cuadrados del error entre la suma de cuadrados total. El R cuadrado se interpreta como que el modelo de regresión explica el R cuadrado por 100% de la variabilidad de la variable dependiente. Ahora, dado que se están estimando los parámetros poblacionales beta 0 y beta 1, con beta 0 techito y beta 1 techito, yo puedo plantear las siguientes pruebas de hipótesis. Que H0, que beta 0 es igual a 0, y la hipótesis alternativa que beta 0 es distinto de 0, o bien la hipótesis nula que beta 1 es igual a 0, la hipótesis alternativa que beta 1 es distinto de 0. La más importante es la segunda, esta, la de beta 1 es igual a 0. Porque si yo no rechazo esa hipótesis nula, lo que yo estoy planteando es que en la población y sub i es igual a beta 0 más el epsilon sub i. En otras palabras, no importa cuál valor de x yo tenga, el y sub i siempre se va a mantener constante, salvo por el componente del error. En otras palabras, lo que quiere decir es que no hay relación entre x y que el modelo no explica la variabilidad de y. También se pueden plantear hipótesis más generales, como que H0 que beta 0 es igual a K, o H0 que beta 1 es igual a M. Ahora, si se usa la estrategia de estadístico de prueba, en otras palabras, el método de los cuantilos, para realizar el contraste de hipótesis, entonces se pueden usar los siguientes estadísticos de prueba. El T calculado sería el betechito sub 1 menos M del error estándar de beta 1. Y el beta 0, para beta 0, el T calculado sería el betechito sub 0 menos K entre el error estándar de beta 0. Ambos estadísticos tienen una distribución de student con n-2 grados de libertad. Este es el tema de la regresión lineal simple. En otras palabras, cuando relacionamos solo dos variables, x y y. Sin embargo, nosotros podemos tener modelos más complejos, que es lo que se hace sobre todo en la mayoría de los campos científicos. Eso es lo que conocemos como la regresión lineal múltiple, la cual es una generalización de la regresión lineal simple, en la que uno tiene más de una variable independiente. Por eso es que yo puedo plantear que y sub i es igual a beta 0 más beta 1 por x1 más beta 2 por x2 hasta más beta k por xk más epsilon. Tiene los mismos supuestos de la regresión lineal simple, o sea, normalidad condicional, homoscedasticidad, asociación lineal entre y y todas las x. Y adicionalmente está un supuesto que yo no voy a profundizar, sino que es el de no colinealidad perfecta. Además, se utiliza también el R cuadrado para analizar la banda de ajuste del modelo. En el caso de la regresión múltiple, se utiliza el R cuadrado ajustado para comparar distintos modelos. Se tienen también las mismas pruebas de hipótesis y los coeficientes de regresión se interpretan en forma parecida. O sea, el beta 0 se interpreta como el valor promedio de la variable dependiente cuando las variables independientes son iguales a 0. Y el beta j, o sea, cada una de las pendientes, se interpreta como que la variable dependiente cambia en beta j unidades por cada aumento de una unidad en la variable x y j, manteniendo constante las otras variables independientes. Siempre ese cambio cambia en promedio en beta j unidades. Este curso no vamos a tratar de calcular ninguno de estos modelos,
sino nada más interpretarlos, porque ustedes llevarán más adelante en este año un curso totalmente dedicado al análisis de regresión. También he de mencionar el coeficiente de correlación parcial. El coeficiente de correlación parcial está relacionado con las regresiones, porque mide la asociación lineal entre dos variables X y Y, pero controlando por una o varias variables Z1, Z2, Zk. De esta forma es que se tiene que interpretar que si uno tiene una matriz de correlaciones bivariadas de Pearson, es fácil calcular los coeficientes de correlación parcial controlando por una única tercera variable, Z de la siguiente forma. Esta es la fórmula con solo una variable de control. Pero si uno quisiera controlar por más variables, uno puede calcular dos modelos de regresión, un Y sub I en términos de Z, otro modelo de regresión de X sub I en términos de Z. Se calculan los residuos de ambas ecuaciones y se calcula la correlación bivariada de Pearson entre las dos series de residuos. Bueno, para explicar mejor la regresión múltiple, yo voy a ofrecerles salidas de R. Primero voy a empezar con una regresión lineal simple. Esta sería la salida de R de la regresión lineal simple. ¿Cuál es el objetivo? Yo quiero tratar de predecir el peso de una persona. Entonces yo puedo decir que las personas más altas en promedio son más pesadas que las personas más bajitas. Si yo puedo hacer un modelo en que peso está en función de altura. En otras palabras, peso es la variable dependiente y altura la variable independiente. Noten cómo en esta salida tenemos el estimate. Estos son el beta 0 y el beta 1. Al beta 0 también se le conoce como intercepto o intersección. Entonces, siempre que ustedes vean la palabra intercept o intercepto o intersección, estamos hablando del beta 0. Y aquí tendríamos el beta 1 a la par de su respectiva variante. Vean que el paquete de cómputo estima automáticamente los errores estándar. Este es el error estándar de beta 0, este es el error estándar de beta 1, y el que ven aquí, que dice Residual Standard Error, que es el 12.16, es el error estándar de estimación. Repito, este 12.16 es el error estándar de estimación. El T calculado, como vimos, se calcularía si siempre planteamos la hipótesis nula de que beta 0 es igual a 0 o de que beta 1 es igual a 1. Entonces este menos 11.79 es el beta 0 estimado entre su error estándar. Revisen. Y este 30.01 es el 0.72 entre 0.024. Revísenlo ustedes con su propia calculadora para que verifiquen cómo estos T calculados que tenemos aquí los estamos calculando a partir de las estimaciones entre sus errores estándar. Y lo que tenemos siempre en la última columna son los p-values. Son los p-values de las hipótesis nulas de que beta 0 es igual a 0, bien de que beta 1 es igual a 0. Quiero resaltar también el error estándar. Aquí están los grados de libertad. Los grados de libertad en este caso siempre es n menos la cantidad de parámetros. Como tenemos dos parámetros, quiere decir que n menos 2 es igual a 2525. En otras palabras, tenemos un tamaño de muestra de 2527. Repito, los grados de libertad del error estándar siempre van a ser n menos k. K es el número de parámetros. Como aquí tenemos dos parámetros, n menos 2 es igual a 2525. Así que el tamaño de muestra es 2527. Vean aquí el R cuadrado que les mencioné antes, y este es el que mide la bondad de ajuste. Nosotros esto lo interpretaríamos como tenemos que multiplicar este punto 2629 por 100 y diríamos lo siguiente. El modelo explica el 26.29% de la variabilidad del peso. Repito, el modelo explica el 26.29% de la variabilidad del peso.
Ahora bien, vean que si usamos la lógica, no solo la altura es la que predice o la que determina el peso, sino que podemos tener otras variables. Por ejemplo, para captar esa relación, yo puedo tener otras variables, como la altura, que es la que tengo aquí, pero también la circunferencia de la cintura y la circunferencia de la cadera. Vean que en los gráficos de dispersión yo ando buscando algo parecido a lo que analizábamos con la correlación. En otras palabras, que la relación sea lineal y monotónica. Aquí vemos que a medida que aumenta la altura, aumenta el peso. A medida que aumenta la circunferencia de la cintura, aumenta el peso. Y a medida que aumenta la circunferencia de la cadera, aumenta el peso. Entre más estrecha, y es lo mismo que veíamos con la correlación, entre más estrecha sea la nube de puntos, quiere decir que es más fuerte la asociación entre X y Y. En este caso vean que cintura la variable cintura es la que tiene la nube de puntos más estrecha. En cambio, altura es la que tiene la nube de puntos más amplia. ¿Por qué? Porque entre personas altas podemos tener personas delgadas que pesen poco o personas con mayor masa corporal y entonces serían más pesadas. Dado esto, yo puedo tener la salida de la regresión lineal múltiple. Vean la sintaxis en R. Vean nuevamente que aquí teníamos las estimaciones de los parámetros, sus respectivos errores estándar, los t calculados y los p-values. Tal y como vemos, vean que, y esto no lo resalté en el caso anterior, vean que los p-values son muy cercanos a 0. Así que en todos los casos, como son muy cercanos a 0, eso lo que quiere decir es que aquí se rechaza la hipótesis nula de que beta 0 es igual a 0. Aquí se rechaza la hipótesis nula de que beta 1 es igual a 0 con este p-value. Con este p-value se rechaza la hipótesis nula de que el beta 2 es igual a 0. Y con este p-value se rechaza la hipótesis nula de que el beta 3 es igual a 0. Al rechazar todas estas hipótesis, particularmente las de beta 1, beta 2 y beta 3, lo que estamos diciendo es que en la población, la altura, la circunferencia de la cintura y la circunferencia de la cadera predicen el peso. Esto lo que quiere decir al rechazar la hipótesis nula de todos estos, las hipótesis nulas para altura, cintura y cadera, quiere decir que la altura, la circunferencia de la cintura y la circunferencia de la cadera predicen el peso o están relacionadas con el peso en la población. Ahora, algo que no hice anteriormente fue interpretar el beta 1 y el beta 0. Regreso aquí en la regresión lineal simple. Aquí yo diría que voy a interpretar primero el beta 1. Vean que el peso está dado en kilos, entonces y la altura está dada en centímetros. Entonces, esto lo que quiere decir es que por cada centímetro adicional en la altura, el peso aumenta en promedio en 0.72 kilos. O bien, digo, el peso aumenta en promedio 0.72 kilos por cada aumento de 1 centímetro en la altura. Vean ahora en la regresión lineal múltiple. En la regresión lineal múltiple diría el coeficiente ya no es 0.72, es 0.67. Cambia porque estoy incorporando otras nuevas variables. Yo diría que el modelo de regresión lineal múltiple, el peso aumenta en 0.67 kilos por cada aumento de 1 centímetro en la altura, manteniendo constante la circunferencia de la cintura y de la cadera. Además, este 0.39 se interpreta como que el peso aumenta en promedio 0.39 kilos por cada aumento de una unidad por cada aumento de 1 centímetro en la circunferencia de la cintura, manteniendo constantes las demás variables. Y con la cadera, también diría, el peso aumenta en promedio en 0.46 kilos por cada aumento de 1 centímetro en la circunferencia de la cadera,
manteniendo constante las demás variables. Vean que aparte tengo el beta 0 que no lo interpreté en los casos anteriores. En la regresión lineal simple, el beta 0 se interpretaría como que el peso promedio de una persona es de menos 44.59 kilos cuando la altura es igual a 0 centímetros. Vean que esto suena ilógico porque nadie puede tener un peso promedio negativo, pero también nadie puede medir 0 centímetros. Este es uno de los problemas de los modelos lineales, que en los modelos lineales puede ser que el intercepto, o sea el beta 0, no tenga una interpretación clara. Además, aquí también diría que el peso promedio de una persona es menos 124.24 kilos si la altura de la persona es de 0 centímetros, la circunferencia de la cintura es de 0 centímetros y la circunferencia de la cadera es de 0 centímetros. Repito, este es otro de los casos en los cuales el valor del beta 0 no tiene una interpretación clara. Por último, vean el R cuadrado, que lo puedo interpretar. Vean cómo subió en el modelo de regresión lineal simple, apenas explicaba un 26.29% de la variabilidad del peso. En cambio aquí, con un modelo de regresión lineal múltiple, en donde tengo más variables, digo que el modelo explica el 74.8% de la variabilidad del peso. Repito, el modelo explica el 74.8% de la variabilidad del peso. Cuanto más cercano a 100 llegue, o sea, cuanto más cercano a 1 llegue este valor, o 100, si lo multiplico por 100, quiere decir que el modelo tiene un mejor ajuste. Generalmente, a medida que introduzco variables útiles en la ecuación, el R cuadrado debería de seguir subiendo. Así es como interpretaría las regresiones. Vean que implícitamente yo tengo también un análisis de variancia del modelo de regresión. Y aquí quiero conectar con el concepto que vimos. Ya dijimos que el análisis de variancia es parte del modelo lineal general. La regresión lineal también es parte del modelo lineal general. Entonces yo podría decir que una regresión podría ser la generalización del análisis de variancia cuando tengo infinito número de grupos. Y esos grupos están representados por los promedios. O sea, yo estoy representando esa relación entre X y Y con una ecuación lineal. Por último, aparte de ver la asociación lineal en los gráficos anteriores, uno de los gráficos que uno tiende a interpretar es el de la correlación, es el gráfico entre los valores predichos y los residuos. No voy a profundizar en esto, nada más voy a decir que si quiero hacer el supuesto de que las variancias permanecen constantes, o sea que tengo una variancia única, como en el análisis de variancia, entonces yo lo que busco es una nube más o menos horizontal. Y vean que salvo por algunos valores extremos, efectivamente yo tengo una nube horizontal. Así que puedo suponer homoelasticidad. Por último, en un modelo de regresión lineal múltiple, yo también puedo analizar la multicolinealidad. ¿Qué es lo que yo quiero buscar aquí? Entonces vean, si yo tengo una matriz de correlaciones, estas son correlaciones de Pearson, y pongo en la primera columna y la primera fila la variable dependiente, o sea el peso, para ver si no tengo problemas de multicolinealidad, o sea, una inspección rápida, yo espero que estos valores que tengo en la primera columna sean mayores en valor absoluto a los valores que tengo hacia la derecha, exceptuando obviamente los unos de la diagonal. Vean por ejemplo que el punto 513 es mayor al punto 085 y el punto 513 es mayor al punto 009. Eso lo que me hace es feliz porque no me tengo que preocupar por la colinealidad.
Vean que el punto 674 es mayor a punto 085. Eso me hace feliz. Pero el punto 674 es menor a punto 687. Y aquí también este punto 650 es menor al punto 687. Esto lo que me hace es sospechar, no necesariamente el modelo está mal, pero tengo que tener cuidado y hacer más análisis. Estos análisis no los vamos a ver en este curso, sino que, como les digo, ustedes van a tener un curso entero de regresión donde explorarán más estos detalles. Con esto entonces concluyo la clase sobre regresión. Posteriormente les enviaré un laboratorio de R o el video sobre el laboratorio de R para regresión. Muchas gracias.